Entonces, hay que tener una separación de poderes. La idea es de Montesquieu. La separación de poderes es importantísimo. Hay alguien que tiene que estar encargado solamente de redactar las leyes, otro que tiene que hacerlas cumplir y otro que tiene que generar los castigos una vez que no se cumplan las leyes. Esos castigos van a pasar de ser castigos físicos, como lo cuenta Foucault en toda la historia de Vigilar y Castigar, a ser castigos sobre la libertad del otro. O sea, ya no le arrancan una mano, ya no le dan latigazos o no la apedrean, sino que hay un sistema probatorio y hay una manera de poder garantizar que el daño sea sobre la libertad. En Grecia, la palabra libertad viene de eleuteros, que significa pertenecer a un grupo. La libertad en Grecia era la libertad de vivir en comunidad. No era la libertad de que conmigo no se metan y yo haga lo que se me dé la gana, porque es que si yo hago lo que se me dé la gana y no se meten conmigo, pierdo toda libertad, porque mi libertad solo se entiende en comunidad. Soy libre frente a los otros, es ahí donde ejerzo la libertad. Entonces, en ese momento, vamos a tratar lo que hacemos es que te excluimos de la comunidad humana, tocamos tu libertad, pero no tu integridad personal. Y ahí hay una vuelta sumamente larga para eso. Entonces la idea también que tenía Diderot era que la libertad sin el conocimiento no daba las condiciones para ejercer los derechos. Entonces había que darle a la gente conocimientos para que los derechos tuvieran contenidos. Y para eso hay que publicar, hacer visible para la mayor cantidad de gente posible lo que la humanidad ha acumulado en conocimientos. Por eso se hizo la enciclopedia, ¿sí? Y la enciclopedia, como la concebió Diderot, hoy día es la red, que es la posibilidad de que todo el mundo acceda al conocimiento. Entonces, resulta que todas estas ideas se hicieron, la soberanía basada en el pueblo, una vez más, y no en el derecho divino de los reyes. Ya para la época de Francia y para la época del cuestionamiento a los Borbones, el problema es que estamos bajo el tiempo, ya estamos bajo el término de la razón. Y la razón es la que va a regir la política y es la que va a regir la vida cotidiana. Entonces, el problema con el derecho divino de los reyes es que ¿dónde tenemos la notaría que diga eso? Usted me va a dar el papelito que dice que Dios a usted lo nombró porque es su voluntad. Bueno, y si yo no creo en ese Dios, por ejemplo, imagínate tú, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, o si yo creo en varios, o a ver, o en ninguno, y tú no tienes una notaría donde mostrarme cuándo Dios se levantó por la mañana con ganas de darte a ti el derecho de gobernarme a mí. Y además porque en la época del derecho divino de los reyes, la vida era del rey. O sea, el rey sí podía mutilar a la gente. Quien estaba cazando en el bosque del rey podía ser mutilado o podía ser asesinado, porque o el rey le daba mal genio, simplemente le caía a alguien mal. O sea, el rey no necesitaba ninguna razón para nada. El rey podía hacer lo que le diera la gana, porque para eso era rey, y ante el único que tenía que rendir cuentas era ante Dios. El imperio español no era ni siquiera un nombre de la corona, era un nombre de Dios. Era una teología, el régimen que llegó aquí de colonización. Entonces, todo eso lo van a cuestionar en la Revolución Francesa. No, yo no creo que exista tal cosa como un concepto de legitimidad basado en un orden divino que a mí no me consta, porque eso me implica que yo crea en el mismo Dios suyo y que acepte que ese Dios, primero que crea en el mismo Dios, segundo que crea que ese Dios que es el mismo, a usted le dio la posibilidad de gobernar y a mí no, ¿y por qué no a mí? Sí, o sea, ¿qué lo hace a usted como tan especial? ¿La sangre? ¿Quién bendijo la sangre? ¿Quién bendijo el linaje? Se pone usted a preguntar y se va quedando desde el punto de vista de la razón sin argumentos, porque ahí ya llegamos a un punto de fe, pero no podemos manejar la política en ese sentido si estamos ahora hablando de la razón como el instrumento de conocimiento y de libertad política para las personas. Entonces, todo este cuestionamiento, cuando ya se dicen los derechos del hombre y del ciudadano, cuando la revolución los postula, entonces Olympia de Gauche dice, bueno, pero entonces toca el derecho de las mujeres. Pero no,
la decapitan, no se pudo. En ese momento ya llega el régimen del terror, y el régimen del terror va contra todo el mundo, y Olimpia muere decapitada. Ese temita quiere decir que más o menos 150 años queda aplazado el derecho de ciudadanía de la mujer. En el caso de Nueva Zelanda e Inglaterra, ¿no? En el de nosotros, que es en 1957, pues imagínate tú, por la decapitada de Olimpia, porque si no eso se hubiera podido establecer como un derecho. Primero era un derecho de los propietarios. Estos ciudadanos franceses son varones y son propietarios. O sea que el que no tiene tierras no tiene derecho a votar. Entonces la decisión está determinada por la propiedad. Ahí tenemos un problema muy grave, porque el que no es propietario no vota, y si la propiedad está concentrada en pocas manos, pues en realidad son muy poquitos los que van a votar. Entonces ese tema, pero ya hay derechos del hombre y del ciudadano, y eso no existía antes. Y eso es tan peligroso que a Nariño le va a costar el canazo que le costó solo traducirlos al español. O sea, es un delito de pensamiento y de lengua, traducir los derechos del hombre al español, y le toca al hombre el canazo que le tocó por eso. Ese sentimiento antisemita que se ha alimentado durante 2000 años, Hitler lo va a convertir en una consigna, y empieza por los chistes. Los chistes son muy peligrosos, porque en realidad cimentan los prejuicios y hacen que la gente se acostumbre a oír cosas horribles y descalificadoras sobre diferentes comunidades humanas. Eso no tiene nada de divertido. Hasta que empieza el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, hasta que Rosa Parks se niega a darle el puesto a un blanco, y hasta que empiezan a hacer el boicot contra los buses hasta que no los desegreguen. Entonces empieza toda la marcha del movimiento por los derechos civiles, que es una marcha por la democracia. Ahora, había una cosa. Después de que terminó la guerra de secesión, la comunidad negra queda con el voto, pero a ese voto le ponen un impuesto que ellos no van a poder pagar, y le ponen un test de alfabetismo que solamente se explica en las escuelas para los blancos. O sea, separan la educación de manera tal que los blancos tengan un tipo de educación que garantiza un acceso a un nivel económico, y que los negros no lo tengan, para que no puedan pasar los test de alfabetismo, para que no puedan votar, para que no puedan decidir. Entonces la mitad del país más democrático del mundo no es democrática, eso no es. En 1960 todavía era legal el linchamiento de miembros de la comunidad negra en Estados Unidos. Truman, que no era ninguna perita en dulce, que fue el que mandó la bomba atómica, en el 47 pasó una legislación para penalizar el linchamiento, y no pasó a segundo debate. O sea, ni siquiera había que hablar del tema entre los demócratas del sur, lo que llaman Dixiecrats. Los hindúes simplemente decidieron, los indios, un día decidieron que los británicos ya no los gobernaban a ellos, se los quitaron de la cabeza. 450 millones de personas empezaron a ignorar a los ingleses. Eso es una jartera. Imagínate al otro día los ingleses con 400 millones de personas ignorándolos, y le decían a Gandhi: entonces ¿qué? ¿Usted quiere que nosotros nos demos media vuelta y nos vayamos caminando? Y dice: pues a la final eso es lo que van a hacer, se van a ir caminando de la India. Entonces la eficacia de eso va a hacer que Gandhi lo tome que Martin Luther King lo tome como modelo, y ante el mundo quede claro quién está cometiendo la injusticia. Cuando lo sacaban a patadas de una cafetería segregada por pedir una dona y un café, y entonces la imagen de los blancos pateándolos en la entrada de la cafetería por pedir una dona y un café queda ante el mundo, porque el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es una cosa diferente. Entonces eso va a llevar a que Kennedy dé el voto negro por primera vez, de verdad. O sea, inclusive muchos activistas blancos se fueron para allá a enseñarles a pasar los test de alfabetismo para que pudieran votar. Cuando después empieza el poder negro, que dice: mire, la igualdad ante la ley es una parte de la lucha, porque si seguimos sintiéndonos esclavos, no hay ley que nos libere. Entonces hay que crear un sentido de propia valía. Ese sentido de propia valía se representaría por un puño negro, Black Power, poder negro.
cuál sea el resultado final, inclusive en el mismo Egipto, lo que pasó en Tahrir Square es uno de los hitos más importantes en la historia de la formación de la democracia contemporánea. Lo que acabamos de ver, lo que pasa es que como sucedió hace 4 meses, todavía no le vemos la trascendencia, pero es colosal. Lo que hicieron los egipcios es de toda validez y de toda importancia. ¿Qué van a hacer los egipcios ahora? Montar todo. Separación de poderes, decidir si quieren hacer un régimen presidencial o un régimen parlamentario. Decidir si sus elecciones van a ser elecciones presidenciales o si van a ser elecciones parlamentarias, decidir qué tipo de voto tienen, o sea, el camello que les queda es inventarse la democracia, todita nunca la han vivido, antes fueron un partido único, antes fueron un protectorado, antes fueron parte del Imperio Otomano, antes fueron el mundo islámico, antes fueron el Imperio Bizantino y fueron coptos, antes fueron romanos, antes fueron ptolomeos y antes fueron faraones. ¿Dónde han sido los egipcios democráticos? Nunca. Bueno, pues lo van a hacer, a ver. Y están viendo a ver cómo le hacen. ¿A quién le pidieron permiso? ¿A quién le están pidiendo asesoría? A la India. Porque la India sí es la democracia más grande del planeta y los hindúes le recalcan a uno en todos sus planes de desarrollo que ellos lo están haciendo desde la democracia. Los hindúes le dicen a uno lo siguiente: este es un país federal, para montar una carretera hay que ponernos de acuerdo con todo el mundo, porque esto no es que yo la monte, es que no, esto no es, no lo dicen así porque ellos son muy titinos, esto no es como China en el sentido en que China decide que va a hacer una vaina y bailase. Aquí toca consultar con todo el mundo, hacerlo por consenso. Eso es muy difícil, pero vale la pena. Vale la pena porque hemos logrado construir un país magnífico. La India tiene 700 millones de votantes. Las elecciones del año pasado duraron un mes. Un mes mientras todo ese combo llegaba a ponerse de acuerdo para la foto. Sí, pero lo hacen y lo logran. Ahora hay tarjetones y están todos los candidatos en el mismo tamaño de foto. No pueden ni siquiera salir con sombrero porque llaman la atención. Entonces, ahora todo lo que pasa en una elección pasa porque alguien murió, a alguien mataron o a alguien clavaron, porque eso no era así. ¿Sí? O sea, las lecciones de las democracias son de las más duras, pero realmente han valido la pena y ustedes están en una tarea histórica absolutamente fundamental e importante, que es velar porque nuestra democracia, las democracias, ya le digo, son caóticas, pueden tener todos los problemas que ustedes quieran, pueden ser complicadísimas de manejar y mantener, pero hasta ahora es el mejor sistema que conocemos y son mejores que cualquier dictadura. Nunca hay una buena dictadura, nunca hay un gran dictador, y hay que ver toda la novela nuestra, el gran Burundú, Burundá ha muerto, de Salamea. Eso hay que volver solo a leer en estos días. Y toda la novela del dictador de América Latina y el otoño del patriarca. ¿Qué horas son las que usted diga, mi general? Porque ¿qué hacemos? En general poniendo la hora, ¿cómo te parece? ¿Sí? Entonces, nunca están los peligros lo suficientemente lejos. Mirando por las esquinas uno lo puede saber. En todo caso, ustedes tienen una misión histórica de la mayor importancia para todos nosotros y para toda la sociedad. Buena suerte en esa tarea y lo que quería era contarles algunas historias de lo que ha costado la democracia. Muchas gracias.